¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a Cantabria de cerca en su edición cultural y además esta noche tenemos a un invitado que ya es amigo, es viejo conocido de esta casa, el director de cortometrajes Juan Miguel Alonso. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bienvenido muy bien. una vez Encantado más. de estar aquí otra vez. Para estar aquí, para hablar de tu último trabajo, el cortometraje Arsénicos por convicción. Vamos a dar todos los detalles, además, aprovechando tu presencia en esta casa, me gustaría hablar de otros aspectos de tu trayectoria profesional, pero antes, como bien informado has estado, porque has estado viendo otros programas de Cantabria de cerca, edición Cultura, ¿qué es para ti la cultura? Yo creo que la cultura es lo que nos define históricamente como seres trascendentes. Qué reflexivo, Juan Miguel. Es decir, todo aquello que nos define como ser humano, el ser humano al final sabe que va al cielo, entonces tiene una reflexión teológica hacia Dios, entonces todo aquello que explícita o implícitamente hable sobre ello es lo que te hace crecer, por lo tanto creo que eso es la cultura. Y a ti esta trayectoria profesional tuya ya de tantos años vinculado al mundo del séptimo arte, podríamos decir, en Cantabria, ¿te ha hecho crecer mucho como persona en ese aspecto, en función de la definición que nos das? Sí, bueno, yo creo que desde siempre lo he hecho y en el momento en que he empezado a hacer cortometrajes, pues yo creo que más, porque al final una cosa es hacer arte para ti mismo y luego otra cosa muy diferente hacerlo para los demás. Entonces, aunque realmente lo que yo hago como arte, todo el mundo dice que es muy personal mío, porque te da mucho pie, como acabas de decir, a reflexionar, que una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que dice a la gente que lo ve. Yo creo que al final siempre tienes que ponerte en la postura de que tú lo haces, pero otra persona va a recibir algo muy diferente y al final, pues un poco es la magia del arte que tiene la cultura, que yo lo puedo hacer con 1, 2, 3, 4 o 10 ideas y luego tiene una persona, que eso es lo maravilloso que me ha pasado más de una vez, y dice, pues me ha gustado esto que he visto de no sé qué, y tú no habías pensado eso para nada. Y digo, es que eso es arte. Que cada uno pone su punto de vista a tu trabajo. Y además me gusta porque eso es arte que tú no has hecho, realmente el arte que pone la persona, que tú consigues evocar, suscitar algo que ni siquiera te habías planteado. Eso, pues eso, vemos ahora mismo, es la mano divina que te está diciendo a cada uno algo. Arsénicos por convicción, como decimos, es el último cortometraje que presentas en las próximas semanas, tanto en Astillero como en Santander. Si te parece, vemos el tráiler y nos cuentas. Vamos a verlo. ¿Qué verdad buscas? ¿La oficial? ¿La prohibida? ¿La asumida? ¿O la borrada? A nadie parecía importarle llevar la boca tapada mientras pudiese señalar en silencio a la infectada. ¿Quién es ella? Soy yo. ¿Quién ha contribuido a ello? No sé su nombre, solo cómo los llamaba mi abuelo. Pues ahí lo tienen, el tráiler, las primeras imágenes que podemos ver de este último trabajo de Juan Miguel Alonso. ¿Qué nos cuentas en esta historia? Bueno, un poco volviendo a lo mismo que hemos hablado antes, de cada uno le puede decir una cosa. Arsénicos por convicción nació del momento que vivimos, ¿no? Quiero decir, o sea, a mí se me ocurrió, viendo que día tras día la realidad parecía más surrealista que el día anterior y que lo que antes llamábamos normalidad ahora ya no existe. ¿Se te ocurrió? La idea nació en el confinamiento, podríamos decir, en la época dura del COVID. De hecho, a lo largo del cortometraje aparecen varias cosas que se me fueron ocurriendo durante el confinamiento, lo que pasa es que las adapté. No sé si te acuerdas que en aquel momento incipiente de cuando empezó el confinamiento y se empezó a ver todas las consecuencias que tenía todo esto, empezaron a salir memes y chistes absurdos sobre lo que estábamos viviendo, que al final era como
como el único arma de defensión indefensa, sí. porque al final es un grito al cielo, nunca mejor dicho, de por qué está pasando esto, pero que realmente me llamó la atención que toda la ausencia de creatividad que llevaba viendo durante mucho tiempo, realmente se plasmó. Era como que parecía que tenía que pasar algo, realmente Sí. un cataclismo como el que ha pasado, para que de repente a la gente le saltase todo el ingenio que llevaba dentro. Sí, de hecho yo creo que ha sido una época en la que se ha sido más creativo que nunca, ¿no? La gente ya no sabíamos qué hacer para pasar las horas, Sí. bueno, y precisamente del confinamiento lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto, bueno, a través de internet, la cantidad de cosas que hacíamos en nuestras casas, ¿no? Sí, eso es. Entonces yo cada cosa que veía me despertaba como diciendo, yo pensé que esto ya no se hacía, no porque no se pueda hacer, obviamente, sino porque, bueno, pues porque por alguna forma no salía. Hay cosas que se han hecho toda la vida que ya no se ven y de repente, pues como que volvió a salir y yo me sumé a todo eso. Yo en la página me sigo inventando chiste tras chiste porque, repito, algún día esto pasará a la historia, quizá lo que yo haga no, pero este momento sin duda pasará a la historia. Entonces me parece que de alguna forma que cada pequeño momento que estamos viviendo, que repito, es más surrealista que el anterior, pues me parece que está bien contarlo. Y además contarlo de forma graciosa, porque al final es la forma que tenemos para llevarlo bien. Al final, me acuerdo del libro aquel que decía, Dios ríe, ¿no? Sed cristianos por una alegría, pues es que al final es eso. Como título, Arsénicos por convicción, que el crítico de cine de esta casa, Roberto Macho Quevedo, me preguntaba, le tienes que preguntar si tiene algo que ver con la película Arsénicos por compasión. A ver, tú has visto que en algunos cortometrajes lo que hago es coger títulos de películas famosas y los modifico. De hecho, la siguiente ya está, pero todavía no la voy a revelar. La siguiente... O sea que ya, vamos, esa iba a ser la última pregunta de esta entrevista de proyectos, pero ya me adelantas que ya tienes por delante cosas hechas. Bueno, hechas no, vale. no, en la cabeza. Pensadas, en la cabeza. sí, Ahora, gracias a Dios, eso es, gracias a Dios y a la Virgen de Fátima, que te lo dije la última vez, hace 2 años que nació mi hija, más justo hace hoy 2 años. 2 años. Y el tiempo ya es otra cosa. El tiempo ya es limitado. De hecho, ahora estoy ganando tiempo aquí para poder hacerlo, pero vamos, que es un tiempo ganado, ¿eh? No digo que... pero de no poder hacer otras cosas. Pero sí, la cabeza no para, la cabeza obviamente está siempre haciendo cosas y lo que te pide el cuerpo y lo que te pide el alma. Entonces, pues sí, tengo cosas. Y lo que te decía, pues por ejemplo, una idea que tenemos pendiente nosotros, que esperemos que vea la luz dentro de poco, nació también a raíz de ver una película y puedo mencionarla porque como al final ya hablamos de ella, se llamaba Un secreto para la eternidad, que será una idea que veremos dentro de tiempo indeterminado, pero espero que pronto. Pues nació del título de Un hombre para la eternidad, que era la historia de Tomás Moro. La historia mía en sí no tiene que ver narrativamente, pero sí tiene que ver simbólicamente. Y con Arsénicos por convicción es un poco lo mismo que Arsénicos por compasión. Eso, perdón, que ya se me... claro, al final ya se me traduce el título. Tiene que ver, porque al final ese humor negro, un poco absurdo, que se juega con la muerte de unas personas inocentes, llámale como quieras, pero a mí me suscitó que de alguna forma simbólica tenía que ver con el momento en el que estábamos viviendo, entonces me pareció que bueno, que era un buen título. Oye, ¿y qué elenco de actores y actrices te has rodeado para este último trabajo? Caras ya conocidas con las que repites de otros trabajos también. Sí. Pues mira, cuento con Javier Medevilla, que ya he contado con muchos... He estado aquí además contigo varias veces en el programa, en el magazine. Sí, muy bien. Y bueno, de hecho ellos son los que él y Eva Paula Ramos, que también vienen otros cortometrajes. Son con los que hemos grabado en ULAP Teatro, que están ahí haciendo un montón de cosas y bravo por ellos porque además tiene mucho que ver con el tema de la pandemia. Cuando ellos abrieron fue creo que una semana antes o algo así, ya ese día estuvimos hablando del tema ese del COVID, no sé, será de verdad, será de mentira. Bueno, estábamos todos así. Y una semana después estábamos todos cerrados. Entonces, bueno, la verdad es que ole por ellos, bravo, y bueno, pues mi pequeña y humilde aportación es que hemos grabado allí parte del cortometraje y bueno, de hecho, cuando se estrenará allí, en Astillero. Y luego, por ejemplo, Carlota Trueba, que es una actriz emergente que a mí me gusta muchísimo, es una chica joven, que fue parte del
del elenco que contamos con el cortometraje este que te digo que está grabado, que ya verá la luz. Me llamó la atención que es muy joven, y ya me parece que, no sé si con Migalondo está haciendo algo por ahí, o está en vías de hacer algo, porque al final el tema de la pandemia es para todos. Entonces, bueno, pues igual está ahí en veremos, pero que está ahí. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho, y en este trabajo hace un trabajo muy bueno. De hecho, parte importante del cortometraje cae en ella, y si ella no lo hiciese bien, perdería totalmente el sentido. Pues la citada Eva Paula, que hace un papel muy gracioso, porque al final todos son satíricos, es nuestra propia realidad. Sale luego Consuelo Carravilla, que hace un papel muy duro, vamos a decirlo, porque no voy a adelantar nada, pero se me ocurrió viéndola a ella interpretando 5 horas con Mario. Que la verdad es que lo hacía, a mí que conocía a Laura, me gustó mucho cómo lo hacía, y me impactó, y justo cuando la vi se me ocurrió que era la persona perfecta para encajar ese papel. Y luego, por ejemplo, ya en apariciones más personales aparece mi mujer, Laura de la Torreblanco, que bueno, no puedo adelantar nada, pero vamos, se la ve porque se la reconocerá la voz, porque verla, lo que se dice verla, no se la ve algo, pero para que la conozca muchos. Y cuando hizo de Conspiración contra Lázaro, que hizo de Muerte maquillada, gente tardó en reconocerla, aquí ya va a ser muy complicado. Está camuflada. Sí. Y luego, como pequeña aportación, al principio y al final aparece mi hija. Que bueno, la grabaron tenía 9 meses, y bueno, pues perdón, una cosa pues muy personal y muy bonita que apareciese en el siguiente corto. Juan Miguel, rodado entre 2019 y 2020, no sé si os afectó de alguna manera en el rodaje la llegada inesperada del coronavirus. Sí, era todo eso, guardando las medidas. Hoy estamos malos, al día siguiente no, éramos mucha gente, que había que ir. Claro, que al final todo esto no es una cosa, pues eso, como yo cuando hacía monólogos, al final eres tú. Sí. O cuando escribes el libro, pues al final eres tú, pero un cortometraje, lo bueno y lo malo que tiene es que cuentas con muchas cabezas pensantes, pero también reunir a esas cabezas, pues al final hemos vivido un momento que por desgracia nunca pensaste que eso era un problema, y ahora resulta que lo era. Entonces, pues hombre, eso sí alargó la situación, pero bueno, la verdad es que como lo hicimos eso, en 4 o 5 días contados muy aisladamente, no tuvisteis pues no tuvimos mayor problema. Íbamos un poco, pues eso, día a día viendo, hoy se puede, no, a ver qué nos dicen. Era así para todo. Sí. Oye, ¿cuándo lo vamos a poder ver en pantalla grande y dónde? Adelantabas que uno de los puntos va a ser Astillero. Sí, en ULAPE Teatro en Astillero, pues bueno, como se grabó allí, me parecía que era lo justo que se grabase allí, y además es que ellos están haciendo, ya os digo, una labor encomiable, porque están luchando contra viento y marea, como mucha otra gente que lleva haciendo muchas cosas o que ha empezado a la vez, pero es que en este caso lo he visto de primera mano, porque es que, repito, una semana antes estaban inaugurando el local, y una semana después estábamos cerrados en casa. Entonces les ha tocado todo, vamos, ser fuertes, y están ahí empujando, y muy bien. Y luego pues lo presentaremos, esto es un jueves, el jueves 18 a las 8 de la tarde, y al martes siguiente, el día 23, en Tantín, en Casí, a las 7:30. Y para acudir hay que inscribirse, podríamos decir. Sí, me imagino, perdona que te he interrumpido. Me imagino que, es que todavía ese tema no lo hemos hablado, pero con el tema del COVID y todo esto me parece que hay unas pequeñas restricciones. Perfecto. Por el aforo y todo eso. Pero vamos, entrada libre podríamos decir hasta completar aforo. Supongo que sí, pero claro, el aforo que nos permita. Claro que se nos permita. Me parece que algo me dijo en Tantín de que si tienes que confirmar más o menos tu asistencia, bueno, pues no sé, es que yo como no he vuelto a presentar nada, pues no me irán diciendo, pero vamos. Bueno, pues, tenemos esas dos fechas, el 18 de noviembre en Astillero y el 23 de noviembre en el Teatro Casic en Santander. Juan Miguel, a raíz de la llegada del COVID, de la pandemia, lo venimos hablando, ¿no? A lo largo de esta entrevista, la vida nos ha cambiado en muchos aspectos, por no decir en todos. Sí. ¿Cómo ha afectado al sector cinematográfico desde tu punto de vista en la región? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, yo más que en la región, que no me atrevería a decir tanto porque, repito, el tiempo que tengo es ahora el que es, y podría hablarte de 1000 cosas de Gema, pero no de lo que se hace de... También. Pero no de lo que se hace, aunque sí te enteras más o menos. Yo creo que a nivel regional, nacional y mundial,
La contracultura que ya venía trayendo mucho camino de recorrido ha aprovechado un poco para acampar a sus anchas. Creo que se ha acelerado mucho cosas que se venían trayendo despacito y al final, ante la imposibilidad de poder hacer nada, pues los que sí han podido hacer algo han aprovechado para contar cosas que van un poco en contra de todo por lo que hemos hablado antes, de lo constructivo para la humanidad. Creo que yo no voy a meterme con las plataformas, pero creo que el cine cada vez está más de capa caída, no por el propio cine en sí, sino por la imposibilidad de ir a las salas, y entonces las plataformas han ido ganando mucho terreno, pero mucho terreno a nivel de que se haga. O sea, no estamos hablando de nivel de calidad. Y cuando digo calidad no me refiero a calidad técnica, porque la calidad técnica que hay, sí, estoy seguro de que se invierte muchísimo dinero. Ahora ves tus películas que se invierten muchísimo dinero a nivel de plataformas, a nivel de series, pero luego otra cosa es lo que cuentan y lo que hacen. Y creo que se ha aprovechado mucha gente para hacer cosas que se venían haciendo muy poquito a poquito y ahora se ha acelerado ante la imposibilidad de respuesta. A su vez, se ha reaccionado y se están haciendo cosas ahora muy interesantes, pero que el problema es que, claro, las cosas realmente interesantes tienen más difícil llegar al público. Tienes que interesarte tú más por saber cuándo, pues, qué día se va a poner, en qué televisión, en qué cine puntual, pero se están haciendo cosas muy... Ya, repito, ya se venían haciendo, sí, pero yo creo que al final es como te sientes un poco como que te están empujando para que hagas, y la gente al final pues es, bueno, un poco de alguna forma metafórica como yo este corto. Si no hubiese habido COVID, este corto no se me hubiese ocurrido. Ya. Entonces, pues un poco más o menos... ¿Y tú crees que las plataformas que, bueno, ya existían antes del COVID, pero sí que es cierto que a raíz del confinamiento bueno, el auge ha sido increíble? ¿Quién no tiene ahora mismo una o varias plataformas en casa? También ha hecho un poco que cambiemos quizá nuestros hábitos de consumo, de ver más cine en casa. Pero tú eres de los que crees que el cine hay que verlo en pantalla grande. Hombre, yo creo que el cine, por supuesto... Hay que ir a las salas, quiero La decir. parte ritual, a ver, nos reímos mucho siempre no hablemos ya de la oración, la misa, por supuesto, ¿no? Que es la cultura que vivimos, pero la parte ritual del ser humano es importante. No lo digo yo porque yo tampoco soy una persona muy ritualista, aunque tengo mis pequeñas rutinas como ser humano, pero creo que al final los rituales, igual que los niños pequeños necesitan unas rutinas para sentirse seguros y poder dar lo mejor de sí, crecer y aportar a los demás. Creo que los rituales en sí mismos es por eso. O sea, se pueden llegar a cambiar, se pueden transformar, pero tiene que existir un ritual. Y el ritual de simplemente de sentarse a ver la televisión está bien, pero no deja de ser como un parche en medio de un desierto. Sí. Es como si, pues eso, cuando el COVID nos decían, ponte la mascarilla, no te la pongas, total, no sabemos si vale o no, pues es un poco eso, es por hacer algo, pero conscientemente sabes que no sirve para nada. O sea, hay que ir al cine. Sí, hay que ir al cine. La peli hay que verla en el cine. Repito, no estoy invalidando las plataformas. No, por supuesto que se puede compaginar, se pueden ver, pero sí que es cierto que ahora con esta llegada tan fuerte de las plataformas, podríamos decir que hay más público que opta por verlo en su casa. Es más cómodo, nos han acostumbrado por la situación que estamos viviendo, por seguridad. Pero bueno, la cultura es segura, además siempre lo reivindicamos en este programa. Sí, por supuesto. La cultura es segura, hay que ir al cine y hay que ir al teatro y Claro. no hay que ir a conciertos y no pasa absolutamente nada. Y no pasa absolutamente nada, quiero decir. O sea que, pero sí, yo creo que al final el hecho de no tener opción es como la frase más famosa que oímos mucho, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Si es lo que hay, ¿a quién te vas a quejar? Pues porque es lo que hay. Entonces, si no se puede hacer otra cosa, o las dificultades para hacer otra cosa son mucho más enormes que antes, pues obviamente pues al final te acostumbras a lo que hay. Y entonces por eso ahora vemos el telediario, con todo el respeto, vemos 18 horas del volcán, que es precioso, o sea, perdón, precioso. Quiero decir, es una cosa que se sale de toda norma, pero que obviamente con todas las noticias que están pasando y pasando y pasando y no nos enteramos, el tema del volcán está bien, pero igual que se traduzca en 5 minutos del telediario, pero no 20 y luego de repente... ver un informativo, porque además esto es muy curioso y sobre todo a raíz del COVID lo he comprobado,
que para que la maldita hemeroteca, como dicen siempre, de hay noticias que sí las he dado, pero igual te están 10 minutos, hablando de, pues eso, el balcón se ha movido 10 centímetros y luego, y no sé quién hizo no sé cuánto. Ya. Y dices, pues si no me he enterado, ¿me estás contando? Pues un poco eso es lo que estamos viviendo, y a ver, quiero decir, se está aprovechando para hacer muchas cosas, y repito, no es una crítica hacia afuera, sino una crítica hacia adentro, porque todos formamos parte de ello. ¿Cómo empieza tu vinculación con este mundo del cine? Bueno, pues yo mi primer recuerdo del cine que tengo, yo nací en el 80, fue ver ET. Ah, sí, ¿eh? Sí, ay, a mí me yo tengo un recuerdo de ver ET en el cine. Y claro, pues, no sé qué año sería. En el cine. Me llevarían, pues sería... Y yo desde pequeñito siempre me ha gustado mucho el cine. A mí me encantaba pues todas las cosas de los dibujos animados, siempre me ha encantado. La gente me identifica con el Pato Donald, además hasta cierto punto me siento identificado con él. Porque por un lado Mickey Mouse es el sueño americano del líder perfecto que todo el mundo quiere ser, y sin embargo el Pato Donald es el que tiene las malas ideas, quiere hacer el otro. Yo en esa parte no me identifico tanto, pero sí en la de que de repente todo te sale mal, te enfadas. Además, yo me identifico con que no te enfadas con los demás tanto, sino que te enfadas contigo mismo. ¿Sí? No sé, pues entonces es como el lado más humano, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo de alguna forma siempre he sentido como que en la ficción, en el cine, en la buena televisión, lo que estábamos hablando, siempre me he sentido un poco reflejado y he ido siempre un poco más allá. Por ejemplo, me gustó mucho a mí, que en su día no gustó mucho a los niños, la de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Para mí desde pequeño era una de mis películas favoritas, yo entonces tenía 9 años, y es que claro, luego resulta que, por ejemplo, me he ido redescubriendo que realmente se basaba en una novela, que lo que estaba hablando realmente era de la época en la que los negros en los años 60 eran un espectáculo, pero vivían aparte y tenían sus propias... Lo que nos ha hablado hace muy poquitos años, una de las pocas películas que puedo decir que está muy bien, Green Book, sí, no sé si la viste, es muy buena. Pues al final habla de esa parte. Los dibujos en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Son el sector negro de aquella época, eran un espectáculo, pero aparte, con su propio mundo y sus propias reglas. Y yo, si llegara a ese nivel, a mí me decía algo, yo no sabía exactamente qué decía, pero toda esa simbología yo siempre he visto, no sé, más allá, siempre me he fijado en cosas que hay otras personas, no digo que no haya gente que no se fije, pero luego de mi entorno no, yo a veces estoy en conversaciones con amigos, con gente, y digo, pues es que yo parece que soy de otra galaxia, o sea, no me interesa nada, que a ver, yo respeto, o sea, me encanta aprender de los demás, pero es como me hablar de Marte y yo estoy en Júpiter y no tengo ni idea, entonces, pero bueno, pero cada uno... Llevas ya muchos años en esta profesión, sí, haciendo cortometrajes, pero es curioso porque en esta casa la primera vez yo creo que viniste fue a hablar de un libro que publicabas allá por 2014, o sea que también tuviste tus pinitos, ¿no? Podríamos decir, en el mundo literario. Sí, fue muy curioso. Mira, yo empecé a hacer cortometrajes cuando estaba en la carrera de maestro. Alguien dijo, ¿quieres tener a alguien de auxiliar de conversación con un americano que ha venido? Y bueno, como nadie levanta la mano, llámale Providencia, nunca mejor dicho, porque yo jamás lo había pensado. Levanté la mano y dije que sí. Resulta que luego ese americano se quedaba en casa de Federico Dupla, que me imagino que hoy sigue haciendo cosas, pero en aquel entonces era una familia que se dedicaba al mundo del cortometraje. Y bueno, pues con la tontería, pues me dieron un guión. Cartas desde el horizonte, ¿no? Era el libro que publicaste. Sí, es que me estoy adelantando. Sí, por eso, pero el libro era Cartas desde el horizonte. Sí, me estoy adelantando un pelín. Lo que hice fue escribir un guión yo en Nochevieja cuando llegué, y ese hombre me lo vio, Federico Dupla, y a raíz de ahí empezamos a escribir. Y lo que hice yo en el 2014 fue aglutinar todos mis... Bueno, todos no. Un 85% de mis escritos desde el 98. Fíjate. Incluidos guiones de cortometrajes que había hecho hasta entonces. Pero esos cortometrajes eran más a nivel amateur, porque a mí en la carrera mucha gente me recuerda porque yo iba con mi camarita ahí grabando cosas y bueno, pues me... O sea, que ha sido una vinculación, o sea, es una pasión absoluta por el cortometraje. ¿Y alguna vez te has planteado el saltar al largometraje? A ver, si yo tengo ahora mismo, no sé si son 30 o 31 cortometrajes, si yo me pudiese... Es una barbaridad. Bueno, de hecho, tenemos aquí la lista completa de todos los trabajos que vienes haciendo desde 2002. Saldrás más, Save Me Ridículo, Ella,
Love Illusions, Making of, puntos suspensivos, bueno, así un largo etcétera, hasta algunos que yo personalmente ya conozco más porque has venido conmigo aquí a esta casa a presentarlos, como Conspiración contra Lázaro, Inexistencia, Trastos Inútiles, 12 hombres contando piedad, o sea, tienes una lista larguísima de trabajos. Sí, es que hubo un momento en lo que yo hacía las cosas, lo que te dije antes, un poco por necesidad, porque es necesidad, y otra por que, bueno, lo que le pueda decir a la gente, lo que puedas aportar, pues bienvenido sea. Y cuando escribí Conspiración contra Lázaro, el guión que lo escribí en 2014, mi mujer me dijo, esto me parece muy bueno, creo que esto puede llegar a la gente. Y entonces me decidí rodear de gente que técnicamente pues estaba más, era más profesional, y para hacerlo, pues eso, más que se oiga mejor, que los actores, pues sean, como era una película más narrativa, no desentonasen y la película perdiese credibilidad. Y entonces resulta que el protagonista que escogí, Javier Uriarte, resulta que había autopublicado un libro, y entonces dije, pues me propuso, ¿por qué no lo haces tú lo mismo? Y a raíz de ahí salió Cartas desde el Horizonte, una recopilación de muchos escritos, y bueno, pues recibió muy buenas críticas de gente importante como Juan Manuel de Prada, por ejemplo, y varios críticos que me dijeron, además me encantó lo que te digo, hubo críticos que me aludían a autores que yo apenas conozco, o sea, les conozco porque obviamente estoy en el mundo, pero no porque les haya leído. Y eso es genial, porque es como que no tiene nada que ver conmigo. Bueno. Y bueno, pues a partir de ahí fue cuando empecé a rodearme de gente, pues luego vino Mediavilla, que sí, Tony Sver, bueno, en el último corto que está hecho Santi Rodríguez, pues gente que, bueno, que está un poco en el mundo y te va alimentando un poco donde tú allí no puedes llegar. Tenemos que ir despidiéndonos, pero bueno, ya nos adelantabas, o sea que no me quedo con la pregunta en la recámara, que tienes proyectos por delante. Sí, sí, sí. Otra cosa es cuándo se pueden hacer, pero sí, sí. Es una necesidad y creo que iré haciendo todo eso toda la vida. Juan Miguel, por ahora nos quedamos con Arsénicos por convicción. Como les decíamos, el 18 de noviembre lo presentarán en Astillero y el 23 aquí en Santander en el Teatro Casica. Ha sido un placer que hayas venido a Popular Televisión para hablarnos de Arsénicos por convicción, pero además para tener ese tiempo y haber podido charlar sobre esa larga trayectoria que tienes a tus espaldas y que, bueno, te auguramos un gran futuro por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A todos ustedes, punto y final, pero ya saben que próxima semana tienen una nueva cita con un nuevo programa de Cantabria de Cerca, Edición Cultura. Cuídense.